Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Deseamos que se encuentren con paz, con bendición, que estén finalizando o hayan finalizado ya la semana con la bendición de Dios. Esperamos que se encuentren bien. Vamos a seguir con nuestro estudio de Primera de Corintios. Le invito a que oremos, que pidamos la dirección de Dios para este día. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, porque nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado. Te rogamos, Señor, y te suplicamos en esta mañana que nos dirija, Señor, a toda verdad. Espíritu Santo, dirígenos, guíanos. Necesitamos, Señor, de tu dirección. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Señor, bendice, guarda, protege a cada uno de aquellos que nos están viendo, Señor, que nos están escuchando. Señor, yo te pido que les prosperes en todas las áreas de sus vidas, que les bendiga, Señor. Gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Seguimos con el tema de el poder de la cruz y le comento que hoy concluimos este tema. Así que vamos a Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a leer nuevamente del versículo 1 al 5. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 2. Y la palabra de Dios dice de esta manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hemos visto, hermanos, y traemos este estudio desde el capítulo 1, lo empezamos desde el verso 18 y vimos algunas cosas interesantes. Vimos, hermanos, que la predicación de Pablo tenía que ver con la cruz, con ese Cristo crucificado. Y vemos de que existen contrastes, lo dijimos. Están los que se pierden, los que se salvan. Para aquellos que este mensaje es un mensaje de locura, pero para otros este mensaje es poder, es salvación. Y el mensaje de Pablo entonces vemos de que está lleno de la cruz. Este es el mensaje de Pablo, hablando del Cristo crucificado. Viene entonces este mensaje a destruir la sabiduría de los sabios. Viene a confundir. Para algunos es tropezadero, para otros es locura, dice el texto bíblico. Muchas personas no pueden entender este mensaje. Para muchos es una locura, porque Dios ha escogido lo necio, lo débil, lo vil
y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar entonces al poderoso. Y el que tiene que gloriarse en algo, dice Pablo, que se gloríe en el Señor. Vemos, hermanos, y lo observamos hace 8 días, si no mal recuerdo, que también lo dijimos, de que Pablo venía con temor, con temblor. Y vemos la gran humildad de este apóstol, mis amados hermanos, en el cual él se presenta con debilidades, con temores. No se viene a presentar él como el superhéroe, no, sino que al contrario, él viene con toda humildad presentándose, y dice en el verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Qué humildad la del apóstol Pablo para presentarse de esta manera, a pesar e indudablemente que el apóstol Pablo era un siervo del Señor, que era un apóstol de Jesucristo. Vemos de que también era un hombre con temores, con debilidades, y él no tiene ese temor de presentarse tal como él es. La predicación de Pablo, a pesar de su apariencia personal o cualquiera que haya sido su forma real, produjo los resultados deseados e hizo, hermanos, nacer la fe en los corintios. Ya lo discutimos también uno de estos domingos. Algunos creen que el aspecto físico de Pablo, algunos hablan de que probablemente no era un hombre muy alto, probablemente no era muy elocuente, y probablemente también tenía algún tipo de enfermedad. Pero sea, hermanos, cual sea la circunstancia o la situación del apóstol Pablo, vemos de que hizo nacer la fe de los corintios. Jesús entonces entrega al predicador la exigente tarea y la obligación de predicar el evangelio. Y ningún predicador debería de confiar en que su propia inteligencia y habilidad le dará la victoria. Hermanos, esto nos exige entonces una obligación. Y la obligación que nosotros tenemos como siervos del Señor, hermanos, como predicadores, como personas que enseñamos la palabra del Señor, tenemos una obligación. Y la obligación es predicar el evangelio. Mis amados hermanos, esa es la obligación que tenemos, de ir a la palabra del Señor, de estar fundamentados en la palabra del Señor, de enseñar la palabra de Dios. Esa es la obligación que nosotros tenemos. Y por otra parte, nosotros no podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestra inteligencia o en nuestra habilidad. Siempre nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Siempre tenemos que estar dirigidos por su Santo Espíritu. Cuando el pastor conduce a la congregación en la adoración, debe de dejarse guiar por la humildad. Pablo afirma que ni su discurso ni su predicación fueron en palabras persuasivas de sabiduría. Repite lo que ya dijo en el versículo anterior, en el versículo 1. Solo que ahora las palabras discurso y predicación adquieren un tono personal por medio del pronombre mí. Y él dice, hermanos, en el verso 4: y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Usa estas palabras para referirse al mensaje del evangelio, a la predicación. El capítulo 1 y verso 18, ya lo vimos, Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, esto es poder de Dios. Este es el mensaje del evangelio.
Con todo, mis amados hermanos, Pablo se abstiene de mencionar a los oradores que hablan persuasivamente y que predican en palabras de sabiduría. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar? Porque cuando Pablo se dirige al rey Agripa, fue capaz, mis amados hermanos, de presentar el evangelio en una forma muy persuasiva y con palabras cuidadosamente escogidas. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 26. Hechos capítulo 26, verso 27 y 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. El mensaje del apóstol Pablo fue tan convincente que el rey Agripa le dice, por poco me persuades. Vuelvo a la pregunta entonces, ¿qué trata de comunicar Pablo? Vimos de que él fue muy persuasivo con este mensaje que se le dio a Agripa. En el contexto, se niega a expresar su mensaje en persuasivas palabras de sabiduría, con lo cual sugiere que su sabiduría no tiene un origen humano, sino que viene de Dios. Y eso, mis amados hermanos, siempre lo debemos de reconocer. La sabiduría, si la llegamos si realmente tenemos sabiduría, el conocimiento, las habilidades que nosotros tenemos, debemos de reconocer, mis amados hermanos, que provienen de Dios. Y creo yo que esta es la clave. Reconocer que todo lo que nosotros tenemos, el conocimiento, la sabiduría, las habilidades, provienen de Dios. Vemos entonces que viene una afirmación positiva. Y dice el texto, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo escoge 3 palabras claves para exhibir el poder espiritual que está a la disposición de los predicadores de la palabra de Dios. Y esto es muy interesante. La primera palabra, mis amados hermanos, es demostración. Vuelvo a leer el texto. Y dice el versículo 4, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es interesante, hermanos, porque esta palabra o este término se utilizaban en las cortes de justicia y usaba para referirse a testimonios. La palabra comunica la idea de que nadie es capaz de refutar las pruebas presentadas. Esto es maravilloso, porque el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, mis amados hermanos, trae cambios, trae transformación, transforma vidas, transforma familias, transforma comunidades, transforma iglesias. Pensando en pruebas que son irrefutables,
Hace aproximadamente 2 semanas tuve la oportunidad de hablar con un hermano que lo conocí y él era muy conocido en la colonia donde yo vivía. Y recuerdo, mis amados hermanos, que él padecía de alcoholismo. Muchas veces uno lo podía encontrar en la calle y era pues el bolito, podríamos decir, de la colonia. Pero un día el Señor lo alcanzó. El Señor lo transformó. Y hoy esta persona es una persona de bien, una persona trabajadora. Es interesante porque hablábamos con él sobre su familia. Muchos murieron de alcoholismo. Algunos otros los mataron por las situaciones en las que ellos andaban. Pero esas son pruebas, hermanos, irrefutables del poder de Dios. ¿Quién cambia a estas personas? ¿Qué les pasó a estas personas? Ahora son personas de bien. Ahora son personas trabajadoras. Ahora son personas que han sido cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos que nuestro mensaje no sea con palabras persuasivas o de humana sabiduría, sino con demostración. El Evangelio, vuelvo y repito, trae, hermanos, transformación. Por eso es que necesitamos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y la segunda palabra que utiliza Pablo en el versículo 4 es cabalmente espíritu. La que ahora aparece por primera vez en la epístola. Mire qué interesante. Los corintios deben de saber que su nacimiento espiritual es la obra del Espíritu Santo. Y el que hace la obra, mis amados hermanos, es el Espíritu de Dios. Él es el que nos convence. Él es el que toca nuestros corazones. Y esto era lo que debía entender la comunidad de Corinto. Que es obra del Espíritu Santo. Ese nacimiento espiritual que ellos tuvieron fue obra del Espíritu Santo. Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. El capítulo 6, mis amados hermanos, y verso 19, dice el texto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Templo del Espíritu Santo, y que sus dones espirituales son también la obra del Espíritu Santo de Dios. Vamos al capítulo 12, siempre de Primera de Corintios. Capítulo 12 y verso 11. El verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos entonces que la obra, hermanos, el nuevo nacimiento que había tenido la comunidad de Corinto, estas personas de Corinto, fue obra del Espíritu Santo. Ahora ellos deben de entender también que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que sus dones espirituales son obra del Espíritu. Tienen la evidencia en ellos mismos. Creo, hermanos, en los milagros. Creo en el poder de Dios, en las señales, en los prodigios. Y lo creo firmemente. Pero Dios no nos valora según la cantidad de dones que tengamos. Y escuche bien esto. Dios no nos valora según los dones
que tengamos o por su espectacular calidad. Hoy la gente, mis amados hermanos, se sorprenden, ¿no?, por algunos dones. Y se sorprenden por el don de profecía, se sorprenden por el don de discernimiento de espíritus, por el don de ciencia, de sabiduría, y muchas veces nos deslumbramos con los dones. A Dios, creo yo, mis amados hermanos, que esto no lo sorprende a Él. Dios no nos valora primordialmente por lo que podemos hacer, ni siquiera por lo que podamos hacer en su fuerza. Y escuche bien esto. Él nos valora principalmente por lo que Él hace por nosotros en materia de carácter, de manera de ser, conformándonos a Cristo por su gracia. Y esto, hermanos, es algo que debemos de trabajar como iglesia, que debemos de trabajar como comunidad, pero también debemos de trabajar individualmente. Vuelvo y repito, creo en milagros, creo en señales, creo en prodigios. Yo creo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros. Pero Dios, hermanos, está interesado en trabajar en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, y que cada día nos podamos parecer más a nuestro Salvador, a Jesús, por su gracia. Y ese es el poder del Espíritu. Es cierto, el Espíritu, hermanos, ha dado dones a la iglesia, dones maravillosos que edifican, como dice Pablo, para edificación de la iglesia, y nos edifican y nos animan y nos impulsan a seguir adelante. Y los dones, hermanos, espirituales son maravillosos y los dones son lindos, pero donde Dios está más interesado en trabajar es, hermanos, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. Ahí creo yo que es donde Dios está interesado en trabajar. Se puede profetizar muy bonito, se puede hablar en lenguas muy bonito, se pueden tener dones de sanidad, pero si no hay carácter, si no permitimos que Dios trabaje en nuestra manera de ser, si no nos parecemos cada día más a Cristo, probablemente lo demás sea en vano. Hablar del Espíritu es automáticamente hablar del poder. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 13. Y la palabra de Dios dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Escuche esto: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que hablar del Espíritu también es hablar del poder de Dios. Verso 19, estamos en Romanos 15. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice: con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios,
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¡Qué tremendo! Por eso, hermanos, hablar del Espíritu es también automáticamente hablar del poder. Necesitamos, mis amados hermanos, de ese poder, del poder del Espíritu Santo de Dios, para predicar la palabra, para evangelizar, para que, hermanos, ese mensaje pueda estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 12. Y el verso 12 dice de esta manera: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Serán señales del apóstol, señales, prodigios y milagros. Regresemos por favor a 1 de Corintios. Estamos en 1 de Corintios capítulo 2. Y dijimos que hablar del Espíritu también es hablar del poder, de poder. Y esta es la tercera palabra que emplea Pablo en el versículo 4. Habla del poder. El Nuevo Testamento asocia fuertemente esta palabra con la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús dijo a los apóstoles que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiese sobre ellos en Pentecostés. Un texto muy conocido. Vamos a Hechos capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan, quédense en Jerusalén. Es necesario que reciban este poder, el poder del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque solos, mis amados hermanos, no podemos lograr nada. Necesitamos del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 49. Y la palabra de Dios dice de esta manera: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya y gloria a Dios. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos ser investidos del poder, de ese poder que viene de lo alto. Necesitamos ser investidos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Que nuestro mensaje, que nuestra predicación, que el evangelismo esté llena, hermanos, que estemos investidos del poder de lo alto. En una de las epístolas, Pablo escribe: nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, dice Primera de Tesalonicenses 1:5. Nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder.
Porque el poder del Espíritu Santo, hermanos, cambia, transforma, liberta, trae sanidad. Y aunque la expresión es cierto que muchas veces apunta a los milagros, aquí su sentido es mucho más amplio. La palabra denota, hermanos, la mano de Dios que se extiende para actuar con poder y de maneras diversas a través del apóstol Pablo. Pablo, hermanos, exhorta a los corintios a que abran sus ojos espirituales y que por sí mismos vean que Dios está obrando en medio a través de su poder y espíritu. Ellos gozaban, hermanos, de pruebas visibles e irrefutables mediante el poder del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, ellos tenían que reconocer entonces de que Dios estaba actuando. Dios, hermanos, estaba actuando con poder en esta comunidad. Y el texto continúa. Quiero que me acompañe al verso 5. Estamos en 1 Corintios capítulo 2. Y el verso 5 dice de esta manera: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es maravilloso. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Mi amado hermano, mi amada hermana, que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Nosotros como pastores, como líderes, podemos fallarles muchas veces. Y el mandato de Dios es que su fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Hoy en día, ¿cuánta gente, mi amado hermano, vive frustrada porque en alguna iglesia le hicieron daño, porque algún líder los hirió, porque probablemente su fe estaba fundada en la sabiduría de los hombres? Nuestra fe, mis amados hermanos, debe de estar siempre fundada en el poder de Dios. Por eso es que nosotros como líderes debemos de reconocer que lo que hacemos, que lo que hablamos, que lo que tenemos, que los dones que Dios nos ha regalado es por su gracia y por su misericordia. Y que es exactamente Dios el que está obrando. Por eso, mi amado hermano, mi consejo para usted es que siempre su confianza esté puesta en Jesús. Porque nosotros somos hombres comunes y corrientes, con fallas, con debilidades, pero el Señor Jesús jamás le va a abandonar. Este es el último versículo de la presente sección. Pablo expresa cuál es el objetivo al rechazar las palabras persuasivas y la sabiduría sobresaliente. Cuando predicó el evangelio a los corintios, su predicación produjo en ellos fe personal en Dios. Y eso es lo que tiene que lograr, mis amados hermanos, nuestra predicación, nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza no tiene que provocar que usted ponga su mirada en nosotros, que usted ponga su mirada en mí. La predicación, mi amado hermano, siempre debe de apuntar a que usted ponga su fe en Dios, en el poder de Dios. Vuelvo y repito, mi amado hermano, porque esto es algo importante. Nosotros no debemos de llevar a la gente
a que la gente ponga su mirada en nosotros o su confianza en nosotros. Nuestro mensaje, hermanos, tiene que producir en las personas una fe personal en Dios, porque su confianza tiene que estar puesta en Dios. Pablo les informa que esta fe no se origina ni se fundamenta en la sabiduría humana. Si la fe tuviera un origen humano, fracasaría y desaparecería completamente. La fe, hermanos, descansa más bien sobre el poder de Dios, el cual protege al creyente y lo fortalece para que pueda perseverar. Siempre he dicho, hermanos, que este recorrido, el recorrido de la fe, de permanecer en el evangelio, mis amados hermanos, esta no es una carrera de velocidad, sino que esta, hermanos, es una carrera de resistencia, de perseverancia. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a que podamos llegar a los últimos días de nuestra vida aferrados a la cruz de Cristo. Pero eso solo se puede lograr si nuestra confianza y nuestra fe está puesta en Él. No en un pastor, no en una iglesia, no en un sistema. Nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Leamos desde el verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Escuche esto, mi amado hermano. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados, dice el apóstol Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mi oración, mi amado hermano, es que usted sea guardado por el poder de Dios. Que nosotros seamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación, dice, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vuelvo y repito, que nosotros podamos llegar a nuestros últimos días, a los últimos días de nuestra vida, aferrados a la cruz, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Este término, hermanos, guardados, es interesante porque es un término extraído del vocabulario militar que describe a un centinela de guardia. Alguien que está protegiendo, alguien que está guardando. Y así es, hermanos, dice el texto que sois guardados por el poder de Dios. Aleluya. Que haya un centinela, que haya una guardia que nos proteja, que nos guarde. Estamos, hermanos, en medio de un combate espiritual, pero el poder y la paz de Dios son nuestros centinelas y son nuestros protectores. Dios produce la fe en los corazones de los corintios mediante la predicación del evangelio. No solo les ha concedido el don de la fe, sino que ha provocado su conversión. Dios manda a Pablo a que fortalezca esa fe, instruyéndoles en las verdades de la palabra de Dios.
En suma, los corintios deberían saber que la fe no descansa en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿En quién ha puesto su confianza usted? ¿En quién ha puesto su confianza? ¿En el pastor? ¿En los líderes? ¿En la iglesia? ¿O su fe, mi amado hermano, está fundamentada en el poder de Dios? Y con esto voy concluyendo. El mensaje de la cruz, que es locura para los sabios, es el poder salvador de Dios para aquellos que creen. La meta de toda la actividad divina, tanto en la cruz como en el hecho de elegirlos a ellos, y ahora en la predicación de Pablo que los unió con la cruz, ha sido desarmar a los sabios y poderosos para los que creen y confíen sola y plenamente en Dios. Lo que Pablo está rechazando no es la predicación en sí, ni siquiera la predicación persuasiva. Más bien el verdadero peligro en toda predicación, escuche esto, mi amado hermano, es la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo. El peligro consiste siempre en dejar que la forma y el contenido se interpongan en el camino de los que debería ser el único interés, el evangelio proclamado mediante la debilidad humana, pero acompañado de la acción poderosa del Espíritu, de modo tal que las vidas sean transformadas mediante un encuentro humano divino. La senda del poder es depender, hermanos, humildemente de Dios para ser canales de su poder. Aleluya. Yo no sé si usted quiere ser un canal del poder de Dios. Yo anhelo, mi amado hermano, ser un canal del poder de Dios. Que Dios pueda utilizar mi vida, que pueda ser un instrumento para el poder de Dios. Debemos, hermanos, de ser canales por los cuales fluya el poder de Dios hacia las profundidades de nuestro ser, a medida que nos abrimos al Señor y a su gracia. Entonces, esa gracia de Dios, encontraremos repetidamente que vamos volviéndonos canales de su poder para las vidas de terceras personas. Dios primeramente quiere manifestar su poder en nuestras vidas. Por eso, mi amado hermano, yo hablaba del carácter. Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros para que nosotros entonces podamos bendecir a terceros, para que podamos bendecir a otras personas. Pero siempre necesitamos un corazón humilde, saber que el poder de Dios es de Dios. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que liberta, Él es el que sana. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos ser revestidos de ese poder de lo alto. Ayúdanos, Señor, a llevar a la gente a tu presencia, a conducir a la gente a ti, Señor, que la gente te pueda ver siempre a ti y pueda poner su confianza en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra ilumina nuestro camino.
Tu palabra nos da guianza, nos da dirección. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta serie. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Y te ruego, Señor, que nos sigas dirigiendo y que nos sigas guiando a través del consejo de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El miércoles, mis amados hermanos, lo dije, pero para aquellos que nos están viendo, que tal vez no nos pudieron ver el miércoles, con las nuevas disposiciones que ha tomado el gobierno, nosotros hemos tomado la decisión de no reunirnos. Por el momento, mis amados hermanos, nosotros no vamos a tener reuniones presenciales. Nuestro departamento, todavía el semáforo está en rojo. También tenemos personas que viajan de Zacatepeques para Chimaltenango. Sabemos que también Zacatepeques el semáforo está en rojo y por lo tanto, mis amados hermanos, no nos vamos a reunir por el momento de una forma presencial. Les pido que nos sigamos reuniendo pues los días domingos a las 10 de la mañana. Les esperamos los días miércoles a las 8 de la noche con nuestro estudio del libro de Gálatas. Y sigamos adelante, mis amados hermanos. Yo creo que pronto nos volveremos a ver con la ayuda de Dios. Les ruego sus oraciones. Ya estoy pensando para ver cuál va a ser nuestro nuevo estudio y para que el Señor nos pueda dirigir. Así que les esperamos el miércoles a las 8 de la noche. Por favor, nos puede seguir en Facebook como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. Y nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Es un privilegio poderles saludar. Les extrañamos, les amamos. Les mandamos un fuerte abrazo, reciban un cordial saludo de mi esposa y deseo con todo mi corazón que tengan una semana llena de bendiciones. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.